¿Qué tal, gente? Esto es de Todo y Rap. Yo soy HBD y hoy es un día muy importante en la investigación del caso de Canserbero, leyenda del rap latino que perdió la vida de forma sumamente enigmática. Pero ahora, 8 años luego de este misterioso crimen, se ha reabierto la investigación en busca de la verdad, gracias a la persistencia de la familia de Canserbero, ya que el fiscal general Tarek William Saab ha reaperturado la investigación. Y a continuación veremos la conferencia que él va a dar revelando los nuevos hallazgos del caso. Por primera vez de esta manera, de forma oficial hacia el público. Escuchemos. En el marco de este 54 aniversario, vamos de entrada a ofrecer detalles importantes, hallazgos importantes de un caso que hemos instruido sobre apertura, teniendo el total apoyo para ello del ciudadano jefe de Estado, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de todos los órganos auxiliares del Poder Judicial, para avanzar y llegar a la verdad que ha conmocionado a muchos de sus seguidores y familiares durante todos estos años, y particularmente a quien les habla cuando nos tocó en el año 2015 asumir no solamente en los primeros meses de ese año el cargo de ser defensor del pueblo, sino que coincidió nuestra llegada a la Defensoría del Pueblo en diciembre del año 2014 con este lamentable suceso del fallecimiento de Canserbero y de su compañero en el grupo donde él era rapero, Carlos Molnar. Para ser más precisos, Carlos Molnar era bajista del grupo Zion TPL, pero su relación con Canserbero era de productor. Este hecho ocurrió lamentablemente en el mes de enero del año 2015. Y en tal sentido yo quiero destacar de entrada ya que hace apenas unas horas nosotros informamos a través de nuestras redes, hace exactamente unas 48 horas, realizamos la imputación en despacho fiscal de los ciudadanos Natalia Améstica y Guillermo Améstica, como consecuencia de los hallazgos en esta etapa que tiene como referí inicialmente su antecedente inmediato, la trágica muerte tanto de Tyrone González Canserbero como de Carlos Molnar, ocurrida el 19 de enero del año 2015. Hace un rato mencionó Tarek William que se hizo la imputación del ministerio a Natalia y a Guillermo Améstica. Seguramente en un rato va a hablar más sobre el tema, pero la imputación fue porque ellos dieron, se ha confirmado que ellos dieron, y esto es muy importante, información falsa en sus declaraciones. Vamos a ver cómo profundiza luego en este tema. Después que el ciudadano Carlos Molnar lo invitara a su residencia a pasar la noche, por cuanto el apartamento donde vivía Canserbero presentaba un corte de energía eléctrica, es decir, la llegada de Canserbero a ese apartamento ocurre de manera, diríamos, casual. No hubo nada premeditado por parte de Tyrone González para ir y cometer de manera premeditada un hecho. Es lo primero que hay que decir. Se había divulgado desde 2015, al inicio, que Canserbero había ido al departamento de Natalia y de Carlos Molnar porque estaba en una crisis de depresión. Y con esto se desmiente ello. Asimismo, luego se comentó que ese día que ocurrieron los hechos era el cumpleaños de una de las hijas de Natalia Améstica y que habrían invitado a Canserbero a celebrar el cumpleaños. Pero con esto también se desmiente, porque aquí ya acaban de confirmar que en verdad Canserbero va al apartamento de Natalia y Carlos porque en la vivienda de él no había luz. Algo muy casual. Lo impactante de ello es que en la mañana siguiente el cuerpo de Carlos Molnar fue encontrado en el suelo de la cocina de su residencia.
no sabía yo que había sido encontrado el cuerpo de Carlos en la cocina. Como que nunca se había especificado, creo, en qué lugar del apartamento estaba, porque presuntamente desde la ventana de la cocina también es de donde Cancerbero se habría lanzado. Con 17 puñaladas. Y también se está especificando el número de ataques con el arma blanca. Algunos decían que era 14, pero aquí ya vemos que fueron 17. Calculemos la fuerza física de hacer un acto de este calibre. Mientras que Tyron González fue encontrado en la entrada de la residencia con 4 heridas producto de un objeto punzocortante, así como la pérdida de 2 piezas dentales y politraumatismo. Esto ocurre en la residencia Camino Real, ubicada en el sector Las Delicias de Maracay. De forma que Cancerbero también fue atacado con un elemento punzocortante y tiene 4 heridas. Esa es una especificación nueva. Estado Aragua. Es bueno recordar que el apartamento donde ocurre el lamentable suceso es un piso 10. Yo quiero destacar que para el momento, como dije, nosotros, siendo defensor del pueblo, recibimos en el mes de marzo de ese año 2015 la visita de sus familiares más cercanos, que nos informaban de otra versión que el Ministerio Público de la época, los fiscales de la época, no habían tomado en cuenta. Tan es así que ni siquiera habían sido entrevistados los familiares de Cancerbero. En ese momento, Tarek William no tenía el cargo que tiene ahora, que actualmente es fiscal general. En ese momento era defensor del pueblo. Y las hermanas de Cancerbero fueron a hablar con él. Yo quiero dejar constancia de lo que significó esa visita. La van a ver en pantalla y fue reseñada por diversos medios, en donde aparezco yo con las hermanas de Tyron González Cancerbero. Allí pueden ver en pantalla lo que reseñaba en ese momento la prensa. Defensor del Pueblo se reunió con familiares de Cancerbero miércoles 18 de marzo del año 2015. Y allí se daba un parte, pues, de lo que fue esa reunión. Obviamente que en medio de lo que significó en ese momento, porque para algunas personas a veces se preguntan, ¿y por qué ahora esto se reabre, etcétera? Yo quiero destacar que siempre de parte mía, de parte de mi equipo, de parte nuestra, hubo no solo la duda, la interrogante, de que las investigaciones se hicieron de manera débil y deficiente y que tenían que hacerse una serie de diligencias que nunca se hicieron. Yo quiero destacar esto, ¿no? Porque nosotros, cuando asumimos el caso, yo quiero destacar que quisimos avanzar en varias líneas de investigación para dar una respuesta satisfactoria tanto a sus familiares como a sus miles y miles de seguidores en el mundo. Posterior a esa reunión, nosotros dijimos lo siguiente, que tenían que tomarse en consideración los siguientes aspectos. 1, debían aclararse las circunstancias del por qué los hijos de Molnar y Natalia Améstica no estaban en el apartamento el día en que ocurrieron los hechos, si ese era su hogar habitual y pese a que esa noche la hija de Natalia estaba cumpliendo años y se estaba llevando a cabo su celebración. Importante pregunta. Era el cumpleaños de una de las hijas de Natalia. No invitaron a Cancerbero por el cumpleaños, como también ya se mencionó. Sin embargo, es extraño que en el cumpleaños de la hija de Natalia no esté allí la hija de Natalia. Se abren las preguntas de, ¿acaso la cumpleañera no estuvo allí para que no vea lo que iba a pasar? ¿Acaso alguien sabía lo que iba a pasar? Segundo, no habían pruebas de que Tyron González sufriera de alguna enfermedad psicológica, ni récipe, ni consulta con alguna especialidad de la salud de este ámbito. Esto lo decíamos ya en ese momento, marzo del año 2015. Por testimonio de familiares, igualmente referí
que se tuvo conocimiento de que Tyron González no se encontraba bajo estado de presión alguna. Esto básicamente es lo que la familia de Cancerbero, el día siguiente de los hechos, salió a aclarar: que Cancerbero no tenía ningún trastorno mental, esquizofrenia, como algunos medios indicaban. Igualmente, tampoco fue posible ubicar restos de sangre de Carlos Molnar en el cuerpo de Tyron González, pese a que presuntamente este último lo había apuñaleado en repetidas ocasiones. Está comprobado que cuando ocurre un terrible hecho de esta magnitud, la persona que ejecuta el asesinato por la vía de un objeto punzopenetrante, de puñalada, al próximo contacto, lo mínimo es que el cuerpo de la persona que está ejecutando el hecho termine igualmente bañado de sangre. No había un solo rastro de sangre en la ropa y en el cuerpo de Tyron González, perteneciente a Carlos Molnar. Es increíble que sin haber sangre de Carlos Molnar en la ropa de Cancerbero, cuando supuestamente Cancerbero habría acabado con la vida de él, es increíble que así las autoridades en su momento, en 2015, hayan concluido en su versión oficial que Cancerbero le quitó la vida a Carlos Molnar, y a través de puñaladas, sin tener rastro hemático de él en su ropa. También nos llamó la atención el hecho de haber sacado las romanillas de la ventana antes de supuestamente lanzarse, lo cual implica, en este caso, método, un mínimo rasgo de disciplina, no implica desesperación de alguien que está esquizofrénico al borde de la demencia. Ello en virtud del señalamiento del estado psicológico de Tyron González. El tema de sacar los vidrios de la ventana antes de lanzarse también es algo que no se comprende. Lo conversábamos con Carlos Zambrano, el primo de Cancerbero, al igual que el punto de la sangre. Él ya lo había mencionado en la entrevista que hicimos y ahora ya se está diciendo de manera formal, completamente formal en esta conferencia. Sexto, también consideramos para ese entonces revisar de nuevo la línea de la caída de Tyron González. Esto por la posición final que se encontró su cuerpo, así como realizar la exhumación de su cadáver para aclarar criminalísticamente las lesiones que presentaba y ubicar el origen de las mismas. El tema de la caída creo que es de lo más importante, si no lo más importante. Yo quiero destacar acá que ya en el mismo mes de marzo, 20 de marzo del año 2015, aparece esta noticia. Defensor del Pueblo, allí dice, lo estamos viendo, Defensor del Pueblo recomienda exhumar a Cancerbero. Increíblemente esto jamás se hizo. Hubo absoluta negligencia del Ministerio Público de la época, quien tiene la cualidad obviamente de impulsar esta línea de investigación y esta diligencia. Quiero asimismo referir que para el mismo mes de marzo del año 2015 recibimos esa negativa por parte del fiscal que llevaba el caso de tramitar las solicitudes correspondientes para proceder a la exhumación de Cancerbero. Y sorprendentemente ese mismo año, sin que se hiciesen las diligencias correspondientes, el 7 de diciembre del año 2015, el Ministerio Público de la época, a través de la Fiscalía 30 Nacional y Cuarta del Estado de Aragua, solicitó un sobreseimiento por muerte del imputado. Es decir, habían ya previamente determinado, sin avanzar en las investigaciones correspondientes, que Cancerbero, que Tyron González era el responsable y iban a buscar sobreseer la causa en vista de su fallecimiento, indicando sin base seria, repito, que Tyron González había ejecutado la muerte de Carlos Molnar para posteriormente quitarse la vida, saltando al vacío de un 10º piso. Criterio que no fue sustentado en la investigación previa, ya que no consta en las actuaciones. Realmente indignante cómo se llegó a esa conclusión sin hacer una investigación decente. Increíble.
hemos revisado el expediente y nada de lo que estoy aquí describiendo aparece. En tal sentido, en vista de las continuas, permanentes, yo diría casi que sistemáticas solicitudes de sus familiares, de sus amigos, de sus seguidores, donde de manera directa nosotros, ¿no? Es impresionante en las redes como siempre se nos había, y obviamente ahora hay mayor tranquilidad al respecto porque hemos reaperturado el caso, pero prácticamente todos los días, yo diría todos los días o toda la semana, a partir de ese evento, se nos solicitaba a nosotros hacer algo sobre este caso, qué pasó con este caso. Eso está muy bien, eso está muy bien. Eso significa que siempre es bueno insistir en este tipo de dificultades. ¿Y qué ocurrió con la reapertura que nunca se concluyó, etcétera, ¿no? Y en tal sentido, pues, nosotros procedimos, como ya se conoce, a ubicar el expediente ya en este mes de noviembre en el Tribunal Octavo de Control del Estado de Aragua, el cual no decretó el sobreseimiento, solicitado previamente sin fundamento jurídico técnico por los fiscales del Ministerio Público, y procedimos a requerir el expediente para realizar un estudio minucioso del mismo. Nos encontramos entonces con la sorpresa de que la investigación giró en torno a las primeras declaraciones realizadas por la ciudadana Natalia Améstica. Es decir, eso fue el soporte en un 100% de la línea de investigación que lanza el Ministerio Público de la época. Natalia Améstica tenía una relación sentimental con Carlos Molnar. Esta ciudadana aparece, entre comillas, como la única testigo de los hechos. Entre comillas. Entonces existe la posibilidad de que hayan habido otras personas. Interesante. Porque sí, siempre se ha manejado la versión oficial como la versión que dijo Natalia, ¿no? Donde ella era la única testigo y que Cancerbero habría acabado con la vida de Carlos Molnar. Aunque cabe mencionar que esta versión nadie a nivel público la ha escuchado de la boca de Natalia, sino de la boca de su hermano Guillermo Améstica, que fue quien declaró pocas horas luego de ocurridos los hechos. Sin embargo, por supuesto que las autoridades deben tener la versión de Natalia directamente de ella. Ahora, vean esta revelación que es interesante que la captemos con atención. Ajá. Llena de contradicciones y de incoherencias. Dicha por Natalia prácticamente en su primera declaración que reposa en el expediente que ha recuperado el Ministerio Público. Dice, cito textualmente, Carlos regresó al cuarto para decirme que Tyron estaba muy mal, que él lo llevó hasta el cuarto del niño, donde Tyron estaba durmiendo, y le decía que se veía a Leslie era la novia de Cancerbero, y le decía que si veía a Leslie que la estaban torturando. Por lo que nos metimos en la internet desde mi teléfono celular. Yo creo que esto se lo creerá ella sola. Desde mi teléfono celular, a averiguar qué hacer en caso de crisis de esquizofrenia. De manera automática, en ese segundo, Natalia se convirtió en psiquiatra. Este es un punto que Carlos Zambrano, el primo de Cancerbero, también mencionó en nuestra entrevista como algo demasiado difícil de creer. Que Natalia se haya puesto en ese momento a buscar en internet. Al leer una información que conseguimos, Carlos salió a la sala. A los 5 minutos escuché un escándalo. Me asusté mucho, por lo que me encerré en el baño de mi cuarto y llamé al 911. Ellos me comunicaron con la policía. Al atenderme un funcionario les dije
que había una persona en la casa con problemas mentales y que necesitaba ayuda. Una declaración reveladora, como muchas parecidas, de una inconsistencia extrema. Y hace 2 días, el ministerio imputó a Natalia y a Guillermo Améstica por dar información falsa, entre la que estaba esta llamada al 911. De una falta de solidez absoluta y de mentiras también tremendas, porque aparte que no había soporte médico de que Tyron González, de que Cancerbero sufriese de esquizofrenia, ningún soporte de ningún tipo. Póngase usted, algún día fue visto por un médico. ¿Cómo se llama el médico? No existe. ¿Algún récipe médico sobre el tratamiento a dicha enfermedad? Tampoco. ¿Alguna crisis de ese calibre en días anteriores, meses, semanas o años? Tampoco. Y el hecho de, fue mentira también, que llamó al 911. Se determinó incluso en la lectura del expediente que fue otra persona y no ella quien llamó a la policía. Esa mentira me parece muy clave. ¿En qué circunstancias dirías eso cuando no ha pasado? Dijiste que tú llamaste al 911 cuando no lo hiciste. En tal sentido es bueno que veamos ahora este video a partir de que ordenamos a la Fiscalía 85 Nacional la práctica de varias diligencias de interés criminalístico que se han ido realizando de manera sistemática y permanente, para que, por favor, lo veamos todos en cámara. Sí, efectivamente, hoy estamos recibiendo al padre de Cancerbero, José González, a sus 2 hermanas, a su sobrina, junto con testigos. Yo quiero destacar que hay testigos que han venido acá, que tienen mucho que ver para aportar información al respecto, al igual que los abogados de la familia, donde ya hemos avanzado enormemente en lo que yo anuncié. Ya se hizo una inspección en el lugar del suceso. Estamos verificando con expertos del Ministerio Público cómo fue la caída de Tyron González del piso 10 hacia el lugar donde lamentablemente fallece. ¿Por qué? Porque hay muchas contradicciones de cómo ocurrió. Entonces, ¿cómo es posible que no se hizo una inspección, por ejemplo, de lo que implicó la caída? Es que la justicia, en casos como esto, y el delito... Eso es lo más alucinante y sospechoso. ¿Cómo no se va a inspeccionar cómo se hizo la caída? Es que la justicia, en casos como esto, y el delito cometido o la investigación no prescribe. Aquí hay una versión de los familiares donde refieren que no fue como dijo inicialmente el 6CPC de Aragua. El hecho lo tipificaron como un homicidio-suicidio. Esa versión tiene que ser... Así es, estaba tipificado de esa manera, como un homicidio, es decir, que Cancerbero le habría quitado la vida a Carlos, y un suicidio, es decir, que Cancerbero luego se habría quitado la vida él mismo. Gracias al doctor Tarek se va a averiguar, a informar y descubrir todo lo que ha pasado. En el 2015 nosotros también fuimos atendidas por el doctor Tarek y damos las gracias para que nos ayuden a esclarecer la verdad y para darle justicia a mi hermano. Efectivamente, pueden ver ustedes, ese fue el momento en que nos reunimos con los familiares y testigos de ese lamentable suceso hace unos días, donde les informamos de todo ello. Yo quiero destacar que a partir de ahí se entrevistó nuevamente a los familiares y amistades cercanas de Cancerbero, quienes primero afirmaron que gozaba de buena salud, incluso que tenía proyectos importantísimos a corto plazo, lo cual no se correlacionaba con una persona que tenía ideas de atentar contra su vida e inclusive asesinar a otra persona.
Indicaron que Tyron había expresado sus deseos de culminar la relación laboral que mantenía con Carlos Molnar y Natalia Améstica. Él ya no quería que Natalia Améstica fuese su manager. Creo que eso es muy importante también. Puesto que él no se sentía cómodo, palabras usadas por sus familiares con esta última por cuando indicaba que la misma lo abrumaba. Preferían que Natalia tenía una especie de obsesión con Cancerbero, lo abrumaba, lo molestaba y él ya había manifestado su deseo incluso de romper la relación laboral con esta persona. Obsesión es una palabra muy fuerte. Igualmente, los familiares aportaron que tuvieron conocimiento que para la fecha de los hechos, el ciudadano Guillermo Améstica se trasladó a la residencia de Carlos Molnar. Situación esta que se está verificando. Como hago recordar, Guillermo Améstica es el hermano de Natalia, que fue el primero en dar declaraciones públicas sobre el caso. Repito, aportaron que tuvieron conocimiento que para la fecha de los hechos, el ciudadano Guillermo Améstica, hermano de Natalia, se trasladó a la residencia de Carlos Molnar, situación esta que se está verificando. El 13 de noviembre procedimos a enviar un equipo conformado por funcionarios de las direcciones generales técnico-científicas y de delitos comunes, en conjunto con la Fiscalía 85 Nacional, adscrita a la Dirección General de Defensa de los Derechos Humanos, al Estado Aragua, para realizar el primer abordaje del sitio del suceso, una vez reabierta ya la investigación. En dicho traslado, los expertos procedieron a practicar, 1, la inspección técnica, así como el levantamiento planimétrico de los sitios donde se ubicó a las víctimas y la búsqueda de testigos que pudiesen aportar nuevos datos a la investigación. Es como si es que hubieran reabierto la investigación desde cero. Hemos preparado un muy corto video que reconstruye ese momento, por favor. Esto ya salió por el ex de Tarek William hace unos días, pero nunca se había visto desde adentro, antes de este año, cómo era el departamento realmente. Solo habían algunas fotos desde afuera. A nivel público, ¿no? Me imagino que las autoridades sí que tenían fotos de adentro. Espero. Esos estudios preliminares nos dieron a un segundo abordaje. Y bien importante esto. Con la intención de hacer un ensayo técnico, bien interesante esto que hicimos. Un ensayo técnico con la finalidad de lograr recrear y estudiar el comportamiento a través de un modelo con peso y altura semejante, casi diríamos idéntico, a la de Cancerbero, y así observar el comportamiento del mismo, puesto que no coincidía la manera en que presuntamente alguien que se lanzase un 10º piso, la manera como debiera caer de ese trágico suceso o momento, no coincidió con las fotos que en el expediente están y que se dieron a conocer de la caída final de Cancerbero. Él pareciera que hubiese caído normal, como si estuviera acostado, cuando no es esa la forma en que debiese caer alguien que se lanza de un 10º piso. Ahora, extrañamente, esa experticia técnica no la hicieron en enero del 2015. Y nosotros la solicitamos como defensor del pueblo en marzo y no la hicieron.
esto es demasiado extraño. Es como si es que han sido demasiado incompetentes antes con este caso, pero demasiado, o es que ahí había alguien que en definitiva no quería que se supiera la verdad y estaba moviendo los hilos de forma de que las investigaciones se vean frenadas. Ahora, si la ubicación del cuerpo de Cancerbero en el suelo del piso 1 no coincide con cómo se lanzaría un cuerpo, eso da mucho que pensar. Podría ser que, en verdad, no se lanzó, parece que es así, que no se lanzó, capaz que nunca cayó desde arriba, sino que lo han dejado en el suelo para que pareciera que cayó, pero eso nunca habría pasado, quizás. Veamos, por favor, este video esclarecedor. Ya hemos avanzado enormemente en lo que yo anuncié el pasado sábado. Ya se hizo una inspección en el lugar del suceso. Ya el expediente, como se puede observar, lo tenemos acá en la sede del Ministerio Público. Estamos verificando con expertos del Ministerio Público cómo fue la caída de Tyron González del piso 10 hacia el lugar donde lamentablemente fallece. ¿Por qué? Porque hay muchas contradicciones de cómo ocurrió. Entonces, ¿cómo es posible que no se hizo una inspección, por ejemplo, de lo que implicó la caída? Es que la justicia, en casos como estos, y el delito cometido o la investigación no prescribe. Aquí hay una versión de los familiares donde refieren que no fue como dijo inicialmente el 6CPC de Aragua. ¿Qué concluyeron esos estudios? Si el cuerpo se precipitó en caída libre, tuvo que haber impactado en repetidas ocasiones con los obstáculos que había en la estructura del edificio. Como el muñeco que lanzaron. Lo cual genera una caída irregular. Por lo que se dificulta establecer como hecho cierto que Cancerbero se lanzó. O si hubo una fuerza externa. ¿Quiere escuchar eso de nuevo? Por lo que se dificulta establecer como hecho cierto que Cancerbero se lanzó. O si hubo una fuerza externa que generó el impulso. Ok. Ambas formas de caer parece que no coinciden. Porque tendría que haber chocado el cuerpo de Cancerbero con distintas partes del edificio, como se mostró en las imágenes, con el maniquí. Que hace un rato dije muñeco, pero creo que se debería decir maniquí. Entonces, lo más probable es que no haya caído. Esto desmiente la tesis de la primera investigación, en la cual dan por hecho cierto que Cancerbero se lanzó de la cocina del apartamento de Carlos Molnar. Esto es un hallazgo revelador de carácter técnico-científico. O sea, está desmentido. Está desmentido que haya caído desde la ventana de la cocina. En cierto momento se pensaba que ya no se iba a nivel oficial generar nueva información sobre el caso, pero veo que realmente están avanzando. Esto es muy importante y me parece genial que aunque la justicia tarde, lo cual no debería ser así tampoco, finalmente parece que está llegando. Dijo que se desmiente, ¿verdad? Esto desmiente la tesis de la primera investigación, en la cual dan por hecho cierto que Cancerbero se lanzó de la cocina del apartamento de Carlos Molnar. Esto es un hallazgo. Está desmentido, él mismo lo ha dicho. Se desmiente esa tesis de que Cancerbero se lanzó. Se desmiente a través de un procedimiento policial que no habían realizado antes. Revelador de carácter técnico-científico. Un estudio de la caída libre del cuerpo que no se hizo en el 2015 y que se hizo, nosotros lo hicimos ahora. Wow. 2. De igual manera se obtuvo como conclusión que el sitio donde finalmente se ubicó el cuerpo de Tyron en la primera investigación no corresponde al sitio donde realmente debió haber caído, por lo que se presume que fue movilizado de donde inicialmente cayó, es decir, hubo una alteración
del sitio del suceso, por lo que actualmente nos encontramos en la fase de investigación al motivo de dicha alteración. De igual manera, Ok, claro, podrían haber movido el cuerpo completamente. La pregunta es ¿por qué? ¿Y quién? De igual manera, al practicar el ensayo luminol, este arrojó un falso negativo. Es decir, presumimos que una vez suscitado el hecho, el sitio fue abordado para una limpieza de forma inmediata. Wow, alguien ha manipulado, al parecer, todo el lugar de los hechos. El examen de luminol se utiliza para ver rastros de sangre. Parece que alguien limpió eso, evidentemente para que la investigación no llegara muy lejos. Lo que no permitió que la sangre se fijara. Se presume que los materiales utilizados para su limpieza fueron el hipoclorito de sodio o la lejía, que es una sustancia utilizada para desaparecer rastros de sangre. Wow. Con estos avances procedimos a ordenar un abordaje psiquiátrico, psicológico a los ciudadanos Natalia y Guillermo Améstica. Los expertos que abordaron a Natalia indicaron, entre otras conclusiones, que oculta información crítica relacionada al fallecimiento de Carlos y Tyron y que el discurso expuesto por ella es un discurso poco creíble. Con respecto... Es algo que el público ha pensado por mucho tiempo, pero que lo diga el fiscal general de Venezuela lo hace todo pues oficial. Con respecto a Guillermo Améstica, los expertos concluyen que oculta información crítica relacionada con el fallecimiento de Carlos y Tyron. Natalia y Guillermo está más que confirmado que han mentido en lo que han dicho, y lo que no sabía es que les habían realizado un examen psicológico. Próximas acciones. Actualmente la Fiscalía 85 Nacional se encuentra en compañía de un equipo compuesto por patólogos forenses, médicos forenses y auxiliares de medicina adscritos a la Dirección General Técnico-Científica, practicando en el Cementerio Metropolitano del Estado de Aragua la exhumación del cadáver de Tyron González, lo cual esperamos nos aporte datos criminalísticos relevantes para el esclarecimiento de este hecho. La exhumación quiere decir desenterrar el cuerpo, y lo que van a hacer aquí es realizar una autopsia nuevamente, lo cual esperemos que sirva para confirmar o descartar que Cancerbero se quitó la vida o si le quitaron la vida. También está previsto realizar una autopsia psiquiátrica post-mortem de ambos fallecidos, en la que los expertos abordasen el entorno tanto familiar como a amistades cercanas de ambos. Muy bien. Dicho esto, pasamos entonces ahora a rendir un balance del 54 aniversario del día, Aquí ya la conferencia se va para otro tema, pero definitivamente se ha dicho mucha información. Y a pesar de que tengo sentimientos encontrados, ya que me genera indignación que el caso de Cancerbero no se haya tomado nada en serio en su momento, las investigaciones hayan sido nefastas y sospechosas. Actualmente me encuentro feliz porque se ha reabierto el caso y me parece muy bien que Tarek William, el fiscal, esté dando estas declaraciones públicas para que la gente se entere de los avances que están ocurriendo actualmente. Ok, encontré que Tarek dice un par de cosas más sobre el caso. La primera parte, como lo anuncié este día, era hablar, conversar, dar detalles del caso Cancerbero. O sea, un caso que en su momento conmocionó a la opinión pública, y ese Ministerio Público era tan pirata, tan mediocre, que ni siquiera, oigan ustedes, hizo la prueba del luminol correspondiente en los términos que manda la ley. Totalmente de acuerdo. No fijó el lugar del suceso como debiera realizarse. No entrevistó a los familiares, eso es algo increíble. Ni al papá, ni a los hermanos. O sea, ellos eran menos que una larva.
no entrevistaron a los familiares. Es que eso, como dije hace un rato, más que ineficiencia, ya es sospechoso. Y lo más grave, no realizaron la exhumación. Yo quiero, como información adicional, en este momento, expresar que ahora, cuando estamos dando esta rueda de prensa, que se está transmitiendo en vivo, se está realizando en el estado de Aragua con la presencia de fiscales y los expertos correspondientes, la exhumación de el cadáver de Cancerbero, y obviamente allí van a haber hallazgos importantes referidos a todo lo que aquí he dicho. Yo diría que lo que hemos logrado tiene dos grandes conceptos si lo definimos de forma gráfica. Hemos marcado un hito y al mismo tiempo hemos marcado un punto de inflexión para avanzar cada día más, para hacer, como dice el principio de progresividad en derechos humanos, para avanzar siempre y nunca retroceder. Y en función de ello, para mí va a ser un gran honor, junto con nuestro equipo, proceder a hacer el reconocimiento correspondiente en este año 2023 a nuestros funcionarios, otorgar las condecoraciones respectivas. Por cierto, una me llena de mucha honra, como es haber decidido, estando vivo Matías Camuña, y él conoció de eso y se sintió muy feliz, que el Ministerio Público crease una orden Matías Camuña en su única clase. Muchas gracias, los felicito y adelante. Me alegra que de verdad ahora se esté avanzando con seriedad en el caso. Me siento bien también por la familia de Cancerbero, que en estos momentos han de sentir que se está logrando en este año mucho más de lo que se ha logrado en los últimos 8. Todo parece indicar que Cancerbero realmente no se quitó la vida. Las incógnitas son quién o quiénes le quitaron la vida, por qué y realmente cómo. Espero de corazón que se llegue a la verdad y que se haga finalmente justicia.